Hola a todos nuestros amigos televidentes, a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Marcando el Rumbo. Sean bienvenidos a este programa del día de hoy. Shalom les deseamos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos un programa donde conoceremos nuevamente, seguiremos conociendo a aquellos lugares que tuvieron que ver con la vida de nuestro Señor Jesús, con su ministerio y con su muerte también. Y ya hemos avanzado hasta llegar al momento donde tiene que atravesar por la que conocemos como la vía dolorosa. Hoy vamos a estar conociendo más acerca de esa vía dolorosa, pero antes vamos a reflexionar un poco en esos momentos a donde Jesús llega a la vía dolorosa. Ya hemos estudiado en un programa anterior que cuando Él está en el Getsemaní, en el jardín del Getsemaní, y viendo todo lo que quizá tendría que pasar, todo lo que tendría que sufrir, Él hace esta oración. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, cuando Él veía esas situaciones que le eran contrarias, cuando Él veía todos los sufrimientos que debía pasar, Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. No me gustaría pasar por esos malos momentos, pero se ponía en las manos de Dios. Pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. En nuestra vida, a veces tenemos que pasar por circunstancias que no son las más deseadas, no son las que anhela nuestro corazón. Nadie anhela tener que pasar por un proceso de enfermedad, por un proceso de cáncer, por una enfermedad terminal, por un virus que quizá no tiene cura, que solo hay paliativos como el del VIH. Nadie anhela pasar por esos momentos. Nadie anhela una crisis en su matrimonio. Nadie anhela una crisis en su hogar, un hijo que se vaya de casa. Son situaciones que no queremos. Pero cuando estas vienen, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Debemos pedirle a Dios que nos ayude para que podamos pasar por en medio de ese problema, por medio de esa situación. Jesús dijo, no quiero pasar por allí, no quiero atravesar todo esto, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y el Padre se manifestó en apoyo a Jesús. Quizá Dios no va a quitar de delante de nosotros todas las circunstancias adversas. Te mentiría si te dijera que no vas a pasar por ningún problema, ni por ninguna enfermedad, por ninguna crisis. Te mentiría si lo hiciera, y miente quien lo hace, independientemente del rango o la categoría que tenga, sea pastor, sea, llámese profeta, sea presbítero, sea sacerdote. Te mentiría o te miente el que lo hace. Jesús mismo dijo, yo sé que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y esos son los ejemplos que debemos tomar. Él pasó por allí, pero venció. Y nos promete a nosotros que cuando pasemos por estas circunstancias, también Dios estará con nosotros y nos apoyará. Así que veremos más de la vía dolorosa, veremos cómo Jesús atravesó por allí, cómo aún el mismo Jesús no podía, pero necesitó ayuda, tanto de Dios como ayuda terrenal. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer muchas veces. Necesitamos ayuda, necesitamos apoyo. No todo el tiempo podremos con todas las cosas, pero con el apoyo que alguien nos dé, más el apoyo que Dios nos da, podremos atravesar por esa vía dolorosa. Conozcamos más de ese lugar donde Jesús tuvo que pasar antes de su muerte. En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Tras las huellas de Jesús, una serie de 14 episodios para profundizar en la vida del Mesías y en los eventos relacionados con su muerte. La vía dolorosa, donde caminaremos hoy, es la calle que a nuestros días, y en una Jerusalén que ha cambiado con los siglos, conmemora de forma tradicional el camino que Jesús hizo por última vez rumbo al Calvario.
La gente le seguía en este camino doloroso por curiosidad, otros por odio, pero también por un dolor profundo por lo injusto que estaba sucediendo en aquel momento. No sé qué pensamientos y sentimientos te surgirán a ti siguiendo estas calles, pero sí es importante que meditemos en los últimos momentos de Jesús en esta tierra, pues encontraremos algo que no se puede comprar con dinero. Por siglos se han hecho peregrinaciones a la antigua ciudad de Jerusalén, y especialmente para visitar los lugares que recuerdan la pasión de nuestro Señor. Nos encontramos en la fortaleza de Antonia, que está ubicada al noreste de la ciudad vieja de Jerusalén y al norte del monte del templo, y cerca de la puerta del León. Hoy se puede pasar por el Arco S. Homo y visitar varios lugares en Jerusalén, de los que constituyen la tradición del camino al Calvario. En el Arco S. Homo se cree es donde Pilato se dirigió al pueblo presentando a Jesús y a Barrabás, para que el pueblo tomase una decisión, y donde el pueblo alborotado gritó que sea soltado Barrabás y que Cristo sea crucificado. Aunque la arqueología dude que la fortaleza de Antonia sea el verdadero lugar del juicio de Jesús, se cree que sí fue allí donde el apóstol Pablo, años después, y como lo registra el libro de Hechos en el capítulo 23, fue protegido por la guardia romana. El apóstol Pablo había realizado la purificación y había subido al monte del templo, y cuando fue identificado por unos judíos, el pueblo se alborotó. Si no fuera por la intervención de la guardia romana, le hubieran quitado la vida. La peregrinación tradicional al Calvario sigue descendiendo por la Vía Dolorosa y recorriendo diversos puntos durante el camino. Esta peregrinación ha sido especialmente coordinada por los franciscanos a partir del siglo XIV. Los griegos ortodoxos identifican un lugar muy cercano del Arco S. Homo, en la misma calle de la Vía Dolorosa, en donde hoy se encuentra la iglesia del Pretorio, como la prisión donde Cristo fue encarcelado, como también el lugar donde estuvo preso Barrabás, mientras esperaba la condena de Pilato. En este lugar se encuentran varios tipos de celda que fueron cavadas directamente en la roca. A unos pasos de allí también existe lo que se conoce como litóstrotos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19:13, escribe: Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar que se dice litóstrotos y en hebreo Gabata. El término que se encuentra solo en Juan se refiere a un pavimento quizá de mármol o teselado, de mosaico, pues la palabra litos, por lo que el término litóstrotos está formado, indica en griego la piedra. Este sitio servía como lugar de juicio romano, probablemente alguna forma de elevación, pues el término arameo Gabata, que el mismo versículo utiliza para indicar al lugar del juicio de Pilato, nos hace pensar en eso. Parece que los dos nombres, litóstrotos y Gabata, se debieron a diferentes características del lugar donde Pilato, frente al pretorio, condenó a muerte a Jesús. Litóstrotos a la naturaleza del pavimento y Gabata a la configuración del lugar. Este lugar fue también una plaza romana en donde existía un mercado y por donde transitaba el pueblo, y en donde también había un asentamiento del ejército romano para controlar los movimientos de la ciudad. Aún hoy se pueden ver las piedras talladas para evitar el deslice de la caballería romana o los juegos de los soldados romanos utilizados como distracción. Entre ellos se encuentra uno llamado el Juego del Rey, un juego de dados en el que se burlaban de un prisionero llamándolo rey, tal como sucedió con nuestro Señor Jesucristo.
Algunos sugieren que el Litóstratos está hoy ubicado debajo de un convento en la calle Vía Dolorosa, a algunos metros del actual nivel de la calle. Recordémonos que Jerusalén ha sido destruida en varias oportunidades y después reconstruida, por lo que las actuales calles de Jerusalén están a varios metros sobre el nivel que tenía la Jerusalén de los tiempos de Cristo. Pero hay otras opiniones basadas también en recientes descubrimientos arqueológicos sobre la posición de este lugar, probablemente cerca de la actual puerta de Jaffa. Por eso, hablando por un instante también del arco Ecce Homo, he aquí el hombre que se refiere al momento en que Pilato presentó a Cristo, que llevaba la corona de espinas y la ropa de grana, como se menciona en Juan 19:5. Podemos remarcar que los arqueólogos creen que este lugar no existía en tiempo de Jesús, y junto con lo que se cree ser la plaza del Litóstratos, que hoy se encuentra debajo del convento en la calle Vía Dolorosa, datan del tiempo del emperador Adriano, del segundo siglo. De todas formas, estos lugares nos dan evidencias muy interesantes de cómo era la vida en la ciudad en los primeros siglos. La mayoría de los arqueólogos en la actualidad sugieren que el palacio de Herodes fue el lugar donde Jesús fue juzgado. Aquí nos encontramos sobre la Torre de David, donde se encontraba el palacio de Herodes al oeste de Jerusalén, cerca de la puerta llamada Jaffa. No solo la arqueología sugiere al palacio de Herodes como el lugar en donde Jesús fue juzgado, sino también otros autores de la antigüedad. Tanto Filón de Alejandría, el escritor de fines del siglo I, como Josefo, historiador del primer siglo, testificaron que los gobernadores romanos de la Judea romana, que gobernaban desde Cesarea Marítima en la costa, se quedaron en el palacio de Herodes mientras estaban en Jerusalén, y que llevaron a cabo sus juicios en el pavimento inmediato fuera del palacio y azotaban a los culpables en el mismo lugar. Josefo indica que el palacio de Herodes está en la colina occidental y recientemente, en el año 2001, se han descubierto bajo una esquina de la ciudad, en la puerta de Jaffa, ruinas del palacio de Herodes. Sería aproximadamente en este lugar. El palacio de Herodes en Jerusalén se alzaba a lo largo de la muralla occidental de la ciudad, en el área hoy ocupada por el barrio armenio, empezando por el norte, en el edificio Kisle, que es una estructura militar de la era otomana, erigida en 1834 y terminando en el monte Sión. Consistía principalmente en dos alas del palacio situadas al norte y al sur de un gran jardín. Inmediatamente al norte del complejo, en la zona de la ciudad de hoy y la puerta de Jaffa, Herodes erigió 3 enormes torres como protección adicional y último refugio en caso de peligro. Recientemente se realizó un reexamen de un pavimento de piedra desigual en el palacio de Herodes, que se cree era el Litóstratos mencionado en Juan 19. Los arqueólogos sospecharon la importancia religiosa histórica del sitio cuando descubrieron parte de los muros de la fundación del palacio y un sistema subterráneo de alcantarillado que se cree data de hace 2000 años. Algunos arqueólogos, incluyendo Shimon Gibson, un profesor de arqueología de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, creen que el palacio de Herodes coincide con la evidencia en el sitio. Recordemos las experiencias vividas por Jesús ante Pilato y su camino al Calvario. Muy pronto por la mañana del 6º día de la semana, Pilato fue interrumpido de su sueño por los sacerdotes, por los jueces del Sanedrín
y por una turba con el pedido de decidir el caso de un culpable de muerte. Habían llevado a Jesús atado y resguardado por soldados. Pilato no sabía a quién habían traído hasta que vio a Jesús. Pilato esperaba ver a un criminal con un rostro marcado por la culpa y la maldad, pero en vez de esto vio a Cristo con un rostro sereno que reflejaba bondad a pesar del sufrimiento que ya había cargado y que reflejaba la firma del cielo. Pilato preguntó a los acusadores: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Los sacerdotes no tenían una acusación concreta y evadieron la respuesta. Pilato preguntó otra vez por la acusación, a lo que ellos respondieron: si no fuera culpable, no te la habríamos traído, es reo de muerte. A pesar de que Pilato percibió que era inocente y que los sacerdotes lo estaban culpando injustamente, Pilato estaba en un dilema. No quería la oposición de los sacerdotes. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús respondió: tú lo dices. Y su semblante se iluminó como si un rayo de sol resplandeciese sobre él. Pilato quería escuchar a Jesús y su defensa, pero Jesús no respondía palabra. Afuera, los sacerdotes del Sanedrín habían levantado al pueblo, que gritaba cada vez más enfurecido que lo crucificara. Pilato estaba muy confundido. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. He venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Pero no esperó la respuesta. Impacientado por el grito del tumulto, salió y declaró que no hallaba culpable a Jesús. Los sacerdotes y dirigentes de Israel presionaron a Pilato diciendo que revolucionaba al pueblo y que su actitud estaba en contra del César. Al oír que era de Galilea, lo envió a Herodes, que se encontraba en la ciudad. Atado y escoltado por soldados, fue llevado al tribunal de Herodes. Herodes interrogó a Jesús con muchas palabras, pero Jesús se mantuvo en silencio. Herodes pidió un milagro de Jesús. Herodes, que había dado orden de decapitar a Juan el Bautista, dijo a Jesús que tenía poder para liberarlo o condenarlo, y pedía respuesta de él. El silencio de Jesús lo irritó. Finalmente dio la orden de vestirlo de púrpura y se unió al pueblo en el escarnio a Jesús. Pero no se atrevió a ratificar la condena de muerte. Lo envió nuevamente al gobernador romano Pilato. Pilato se indignó al ver nuevamente a los judíos trayendo a Jesús. La esposa de Pilato le advirtió que no tuviera parte en la condena de Jesús, pero los sacerdotes y la multitud insistían en que ratificara la condena del Sanedrín. Decidió azotarlo para calmar el furor del pueblo. Los soldados lo trataron con terrible crueldad, esperando obtener de Jesús un rostro diferente, que exprese los rastros de un criminal. Pero la serenidad de Jesús en medio de la terrible ejecución que rasgaba sus espaldas enfureció aún más a los soldados. Finalmente Pilato recordó la costumbre de soltar a un reo para las fiestas judías. Mandó traer a Barrabás, colocándolo junto a Jesús, con su cuerpo quebrantado y sangrando, y los presentó ante el pueblo preguntando: ¿a quién queréis que os suelte? El pueblo enfurecido gritó: ¡a Barrabás! Y pidieron la crucifixión de Cristo. Jesús estaba ante el pueblo vestido de púrpura y con una corona de espinas que traspasaba su frente. Oía al pueblo que había amado y que había ayudado tanto con sus mensajes y milagros, gritando: ¡crucifícale, crucifícale! Pilato intentó nuevamente liberar a Jesús, pero el pueblo estaba alborotado y clamaba: ¡crucifícale! Finalmente, Pilato tomó agua y se lavó las manos, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Caifás dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Caifás no solo predijo la muerte de Jesús, pero por la humanidad, sino también trajo sobre la nación judía un sufrimiento que carga aún hasta el día de hoy. Al cruzar la puerta del atrio del tribunal de Pilato, la pesada cruz
fue colocada sobre el debilitado cuerpo de Jesús. Jesús caminaba con pasos tambaleantes, pero en vez de recibir compasión, se burlaban de él. Cayó al suelo por su gran debilidad. Le obligaron a continuar llevando la pesada cruz y nuevamente cayó al suelo. Los soldados, viendo que no conseguía llevar la cruz, obligaron a Simón de Cirene, que justo regresaba del campo, a que cargara la cruz de Jesús. En este lugar, la tradición dice que Simón ayudó a cargar la cruz de Jesús. Jesús continuó su trayecto tambaleante rumbo al Calvario. Entonces, damos gracias en primer lugar a la Biblia Tiene Razón por darnos un conocimiento más profundo de este último sufrimiento de Jesús cuando iba rumbo al ser crucificado. Y vemos allí que a veces Dios permite que pasemos por situaciones. No todo el tiempo va a quitar la enfermedad, a veces tendremos que pasar por la enfermedad. No todo el tiempo va a quitar la crisis financiera, a veces va a venir ese periodo de estrechez y de escasez. No todo el tiempo las cosas serán felices como terminan los cuentos de niños que dice, y se casó el príncipe, la princesa y fueron felices para siempre. No siempre va a pasar así en tu matrimonio, también van a haber periodos de crisis, pero en esos momentos dos ayudas podemos recibir. Mateo 27:32 dice que cuando Jesús no podía llevar la cruz, un hombre llamado Simón de Cirene le ayudó a llevar la cruz. Cuando pasamos por estas situaciones, necesitamos ayuda. No todo el tiempo podremos con todas las cosas que se nos vendrán encima. Con esas cargas que nos debilitarán, nos harán temblar y nos harán hasta caer muchas veces. Así que si necesitamos ayuda, si necesitamos apoyo, debemos pedirla. ¿Saben por qué hay gente que cae en depresión? Porque se va llenando de cargas y no pide ayuda, no habla, no comunica, sino que se encierra y trata de llevar él solo la carga y entonces llega un momento en que no puede. Así que si en un momento que estemos pasando por algo necesitamos decir, comunicar, no puedo, hagámoslo en aquellos que nos pueden ayudar. Digámosle, no puedo, ayúdame a pasar por esto. Y Simón de Cirene terminó de llevar la cruz. Aunque Jesús siguió tambaleando, siguió casi sin fuerzas, pero ya no tenía el peso de la cruz. Simón de Cirene lo llevó y él iba caminando a un costado, tambaleando, pero pudo llegar hasta el lugar donde se iba a realizar su ejecución. Y la otra ayuda la tenemos de parte de Dios. Cuando también estemos pasando por esta situación, no solo le pidamos al hombre que nos ayude, porque también el hombre se encuentra limitado muchas veces. Debemos clamar a Dios y entonces Él nos ayudará. Él nos dice que pasaremos por estos momentos, pero no nos dejará solos. Recuerdo un salmo muy bonito que muchas veces está abierto en las casas de las personas. La Biblia está abierta allí en el Salmo 91 o en el Salmo 23. Y hay un verso acá en el Salmo 23 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, el Señor sabe que muchas veces tendremos que pasar por el valle de la sombra, de la muerte, pero aún allí dice, no temas, yo te infundiré aliento. Cuando ya no puedas, cuando sientes que estás muriendo, cuando sientes que ya no puedes ni respirar, yo te infundiré aliento. Mi vara, mi cayado te darán aliento, te darán la fuerza para poder continuar mientras atraviesas por el valle de la muerte. Jesús atravesó el valle de la muerte y Jesús murió. Claro, luego por el poder de Dios resucitó. Esto nos enseña que no todo el tiempo vamos a vencer la enfermedad, vamos a vencer la muerte, o no todo el tiempo saldremos de esa crisis, porque muchas veces tendremos que perder un hijo, muchas veces tendremos que perder un padre o una madre, muchas veces tendremos que quizá perder un negocio, una empresa, un trabajo.
pero aún en ese valle de la muerte, Dios está con nosotros, ayudándonos para que podamos avanzar, para que podamos continuar en la vida. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Recuerda, cuando ya no tengas fuerzas, cuando ya no puedas, pide ayuda. Pide ayuda a Dios principalmente y pide ayuda también a alguien que esté a tu alrededor, que sea fuerte, que también esté unido a Dios para que te ayuden a llevar esa cruz. Y ten la confianza y la seguridad de que Dios te ayudará a pasar por ese proceso, aunque sea doloroso, aunque sea el proceso mismo de la muerte. El Señor te ayudará, te dará aliento hasta tu último suspiro. Muchas bendiciones para todos en este día. La palabra de Dios sea habitando en nuestros corazones. Creámosle siempre a Dios y clamemos siempre a Él, porque Él es nuestro ayudador. No nos dejará ni nos desamparará. Buen día para todos.